Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Siete y 39 de la mañana nos acompaña a esta hora el economista panameño Ernesto Bazán y con él vamos a estar analizando pues esa evaluación que nos realizó Fitch el viernes y que ha sido tema de debate durante todo el fin de semana. Buenos días, licenciado, gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá y para que nuestros oyentes estén claros. O sea, bajamos a perspectiva de estable a negativa. ¿Esto qué significa para el país? Sí, Giselle, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Primero, la calificación no bajó, la calificación se mantuvo. Se mantuvo en triple que es el nivel mínimo de lo que se denomina grado de inversión. Lo que se modificó es la perspectiva. ¿Qué cosa es la perspectiva? La perspectiva es un indicativo de lo que puede pasar con la calificación en la próxima revisión, lo que podría suceder. Cuando la perspectiva es negativa, significa que la señal que está dando la calificadora de riesgo es que lo más probable es que la calificación se reduzca. ¿Y qué pasa? Como está en el nivel mínimo de grado de inversión, que es BBB- según Fitch Ratings, entonces estaría bajando a W+, que ya no es grado de inversión. En consecuencia, Panamá perdería el grado de inversión, que es una característica importante y que solamente la tienen 5 países en Latinoamérica, y que, digamos, favorece enormemente al país, y eso tendría algunas consecuencias que yo considero que pueden ser severas para el ciudadano común y corriente, ¿no? Eso yo creo que es importante explicarlo porque mucha gente no entiende de estos temas y cree que no le va a afectar a su bolsillo, pero definitivamente que sí le va a afectar el bolsillo y vamos a explicar. Primero que nada, ¿qué cosa es la calificación de riesgo? La calificación de riesgo es una opinión que dan entidades especializadas que se dedican a dar eso, ¿no? Que se dedican a dar, digamos, opiniones sobre la capacidad de pago de los países, ¿no? Y también de las empresas, los bancos, pero en este caso estamos hablando de los países. Bien, entonces, mientras más alta sea la calificación, mejor es la capacidad que tiene un país de pagar su deuda. Mientras más baja es la calificación, menor es la capacidad que tiene el país de pagar la deuda. Ahora, cuando la calificación es alta, hay mucha demanda por prestarle al país. O sea, todos quieren prestarle. Por lo tanto, la tasa de interés es más baja. Y cuando la calificación es muy baja, entonces es un país que puede tener dificultades para pagar sus obligaciones y, por lo tanto, la tasa de interés a la que puede acceder el país es más alta. Eso le estaría sucediendo a Panamá. Panamá estaría teniendo una tasa de interés más alta. En ese punto, para entender, ¿la tasa de intereses en la deuda, usted habla de la deuda internacional que mantiene el país o está hablando de los intereses del panameño común que tiene un préstamo en el banco? Las dos cosas, pero solamente estaba explicando lo primero. Lo que pasa es que todavía falta la explicación. Entonces, como el país se va a endeudar a una tasa más alta, ¿cuál es el efecto en el panameño? Básicamente son dos efectos. Y el primer efecto consiste en que el país va a tener más gastos, ¿no? Es decir, al presupuesto tenemos que incorporarle mayores gastos por intereses. Obviamente, si tú le incorporas a tu presupuesto más gastos por intereses como país, tienes que recortar de otro lado. Entonces se pueden afectar los gastos en servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Las medicinas, los equipamientos, ¿no? Los gastos de salud, los gastos de educación, el mantenimiento de las escuelas, esos gastos se pueden recortar. Y si no los recortas, entonces tienes que tomar más deuda para cubrir esos nuevos gastos, esos mayores gastos. Si tú tomas más deuda, tu calificación puede volver a bajar. Y entonces entramos en un problema de naturaleza creciente, ¿no? Se arma una bola de nieve que finalmente puede terminar en la quiebra o lo que se llama el incumplimiento de las obligaciones de un país, ¿no? Entonces, y ese es el primer efecto. El panameño recibiría menos servicios del Estado. El panameño tiene derecho a los servicios del Estado de salud, de educación, de seguridad, de infraestructura, de servicios de agua potable, de servicios diversos que el Estado debe proveer, sobre todo a los sectores que más lo necesitan. ¿Okay? Y eso se puede ver afectado. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda consecuencia es que si al país le prestan más caro, entonces a los bancos panameños también le van a prestar más caro.
Ahora, si a un banco panameño le prestan a una tasa más alta, el banco también le tiene que subir la tasa a sus clientes. Entonces ahí habría un efecto adicional para el panameño, que sería un segundo efecto, que serían mayores intereses bancarios. ¿Por qué? Porque lógicamente, si, digamos, si nosotros consideramos que gran parte de la población en Panamá está endeudada, tiene deuda de auto, de vivienda o de tarjeta de crédito, o a veces las tres cosas juntas, o a veces cuatro deudas con un crédito personal, en fin. Entonces el panameño está relativamente endeudado, la relación créditos versus PIB es de más o menos 90%, el segundo más alto de Latinoamérica. Entonces, obviamente el panameño, y esto lo sabemos todos, destina gran parte de su presupuesto para pagarle a los bancos, ¿no? Entonces, y si esa cuota bancaria sube, entonces el panameño se termina afectando porque no le va a alcanzar dinero para, digamos, cubrir sus necesidades fundamentales, ¿no? Digamos, va a perder capacidad adquisitiva. Ese es un segundo efecto. Entonces, sí es cierto que al panameño de a pie le debería importar este tema porque hay una afectación directa o indirecta. Usted, en este informe que envió la calificadora Fitch, mencionó el tema de los subsidios que se dan en el país y las personas lo han agarrado como quien dice de forma directa en contra de los subsidios. ¿Es culpa esto de los subsidios? ¿Es culpa esto del mal manejo de las finanzas del país? ¿Estamos pidiendo mucho dinero prestado? ¿En qué condiciones evalúa esta calificadora al país para hacer entonces o colocar a Panamá en esta perspectiva negativa? Bien, la calificadora usa el término mayores presiones fiscales. Se basa, digamos, basa su decisión en varios elementos, pero el más importante, a mi criterio, es el de mayores presiones fiscales. ¿Qué significa mayores presiones fiscales? Cuando los gastos ya desbordaron, ya no los puedes controlar. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado en Panamá? No solamente esta administración, sino las administraciones anteriores, ¿no? La administración Varela, la administración Martinelli. ¿Qué es lo que ha pasado en esas tres administraciones? Hay un común denominador, y es que todas han tenido déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Significa que han gastado más que el dinero que tienen. Y esto pasa en las familias y nos pasa a las personas. Si nosotros gastamos más que lo que ganamos, la diferencia la tenemos que cubrir con una tarjeta de crédito o con una deuda. Lo mismo le pasa al país. Entonces, el país ha venido acumulando un déficit fiscal. Esta administración ha tenido un manejo que yo considero irresponsable, porque no ha sabido controlar los gastos, porque no manejó la gestión económica adecuadamente cuando ocurrió la pandemia, hizo todo lo contrario de lo que debía hacer. Entonces, hemos caído y no ha sabido, el ministro Alexander, no ha sabido decir que no a las solicitudes de presupuesto con mucho componente político que han llegado, ¿no? No ha sabido decir que no. El ministro Alexander es una persona que en su momento, cuando fue ministro, en la época de la administración Torrijos, sí supo decir que no y se paró fuerte, ¿no? Y dijo, no, señores, y cuidó el presupuesto. Y llegamos a tener superávit fiscal. Bueno, ese Héctor Alexander no es el Héctor Alexander de ahora. Ahora, digamos, el ministro Alexander es una persona que ha cedido a todas las presiones, que no ha sabido decir que no. ¿Y por qué no ha sabido decir que no? Porque no ha renunciado. O sea, y es la persona que ha firmado todos los documentos que han ido a la Asamblea con los presupuestos. Es el principal responsable, el ministro Alexander. Entonces, la gestión ha sido de muy baja responsabilidad, vamos a decirlo irresponsable, y esa gestión ha llevado a que los gastos terminen siendo completamente incontrolables. ¿Eso qué significa? Que tenemos un déficit fiscal que ya no podemos bajar. El mismo informe de Fitch dice lo siguiente, dice, hay una meta de cumplimiento de la Ley Social de Responsabilidad Fiscal de 3%, que la original es de 1%, pero se ha modificado, el año pasado era 4%, este año es 3%, se ha modificado para que se pueda cumplir, imagínate, ¿no? O sea, modificas la ley a tu medida, ¿ok? Entonces, y Fitch dice, yo no creo que el país va a lograr ese 3%. O sea, no confía en la administración actual. Lo que dice Fitch es, nosotros estimamos que va a ser 3.7%, ¿no? Entonces, ¿y qué más dice Fitch? Que el gobierno, la administración actual, hace maniobras contables. Y eso, pues, la verdad que es muy vergonzoso, ¿no? Maniobras O contables, sea, ¿qué quiere decir en palabras más sencillas?
que haces transacciones para que los números resulten como lo espera el resto del mundo, pero que son transacciones que si no se hubiesen hecho, ¿no? Y que no son habituales, no se hubiese logrado los cumplimientos debidos. Es decir, el año pasado, uno de esos ejemplos es el diferimiento de intereses, ¿no? Entonces, el año pasado se tenían que pagar 364 millones de dólares de intereses y lo que hizo el gobierno es pasarlo, diferirlo a un periodo de 2024-2026. Lo pasó a un periodo futuro. Entonces, entonces no lo contabilizó en los intereses. Y Fitch dice, bueno, llegaron a un déficit fiscal de 3.93%, pero si no hacían esa movida, si no hacían esa jugarreta, entonces no hubiesen cumplido con el 4%. Por lo tanto, en pocas palabras, ya que tú me pides un lenguaje coloquial, se consiguió lograr el límite haciendo trampa. Eso es en pocas palabras, ¿no? Eso quiere Entonces, decir, licenciado, el próximo gobierno que viene, o sea, debe estar seguro, debe estar visualizando que va a llegar con una deuda grande entonces sobre sus hombros. sí, el próximo gobierno va a encontrar la tormenta perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente va a encontrar un déficit, no solamente va a encontrar primero una probable disminución de la calificación de riesgo y una probable pérdida de grado de inversión, sino que además va a encontrar un país más endeudado, va a encontrar a un país con un déficit fiscal estructural, va a encontrar el gran problema, que es un problema financiero, que es el déficit actuarial de las pensiones, del sistema de beneficio definido, del subsistema de beneficio definido en las pensiones de IBM, invalidez, vejez y muerte. Eso, digamos, es un déficit grandísimo. Eso son decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Decenas de miles de millones de dólares. Eso lo va a encontrar el próximo gobierno porque esta administración dijo que no tenía capital político para resolverlo. El próximo gobierno va a encontrar deudas a proveedores. Esa es otra cosa que menciona el informe de Fitch. Hay atrasos en los pagos a los proveedores. No se sabe cuánto, pero no le están pagando a los proveedores. Ese hueco lo va a encontrar el próximo gobierno, ¿no? Entonces, el próximo gobierno va a encontrar, digamos, una serie de elementos que van a complicar muchísimo el reordenamiento digamos, la sana práctica de las políticas públicas. Sin embargo, yo pienso que digamos, la administración actual, a quien le queda menos de un año, todavía puede hacer algunas cosas, ¿no? Yo creo que esfuerzos en reducir los gastos, en contener los gastos, algunos se pueden ir preparando y ojalá que puedan tener la voluntad de hacerlo, pero en forma realista, pues lo que hemos visto hasta ahora es que esa voluntad parecería no existir. A ese punto iba, licenciado, decir cómo podemos volver por lo menos a donde estábamos y cada qué tiempo Fitch realiza esta evaluación o esta calificación a los países. Bueno, normalmente es una vez al año como mínimo, pero la pueden hacer en cualquier momento. Yo esperaría que la próxima calificación o la próxima revisión la haga Fitch luego del cierre fiscal. O sea, luego del cierre de diciembre, es decir, en el primer trimestre del 2024, esperaría que Fitch haga la revisión a ver si se cumplieron o no las predicciones tanto del lado del MEF como del lado de la calificadora, ¿no? Y según eso tomaría una decisión. Pero como van las cosas, con un presupuesto inflado, con un presupuesto que ha aumentado 5.200 millones de dólares, 5.200 millones de dólares de un año a otro, cuando de 2016 hasta este año el promedio de incremento ha sido solo 400 millones de dólares de incremento en presupuesto, pero en un año te lo suben 5.200 millones. O sea, en ese escenario es muy difícil que se puedan cumplir las metas de responsabilidad, ¿no? Desafortunadamente es así. O sea, yo trato de ser realista y trato de dar un mensaje de alerta, pero también hay que decir, no solamente hay que ser crítico, sino que hay que ser crítico constructivo, ¿no? O sea, hay que decir, bueno, ¿qué cosas se puede hacer, ¿no? Entonces, si te parece, podemos hacer un conjunto, un resumen de las medidas que se pueden tomar para poder revertir, aunque con completa franqueza te puedo decir que
no ha sido la tónica de este gobierno querer arreglar el déficit fiscal. Excelente, muchísimas gracias entonces al economista Ernesto Bazán por darnos esta importante evaluación de todo lo que corresponde entonces a esa calificación que nos ha dado Fitch el viernes pasado. Muchísimas gracias y que tenga excelente día. Las gracias a ustedes, hasta luego.